Queremos que en esta noche reconozcamos algo que va a ser muy inminente, y es la venida del Señor Jesucristo. El Señor va a venir por su pueblo. El Señor va a hacer cosas extraordinarias, y eventualmente vamos a saber que esa venida del Señor, aunque muchos la tienen que se ha tardado, pero vamos a mirar qué se requiere, qué va a suceder con la venida del Señor, qué cosas se van a dar con la venida del Señor, qué dijo Jesucristo sobre su venida, él mismo, y qué dice las demás epístolas de Pablo y demás, y la Biblia y San Pedro y demás. La palabra del Señor habla más de 300 veces sobre su venida en el Nuevo Testamento, su segunda venida, que inclusive habla 8 veces más de la primera venida, cuando él vino como un bebé en el pesebre y demás. Ahora que vendrá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, juzgador de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Vamos a ver nosotros la bendición de ese encuentro, que va a ser un momento tan impactante. Algunos lo tienen por dado que está demorada esa venida, pero va a venir la venida. Otros también hacen cálculos, hacen números, ponen fechas, pasan las fechas y nada ha pasado. Yo me acuerdo desde niño, siempre se pusieron fechas. Me acuerdo que también en el 2000, cuando hubo la gran momento del Y2K, que decían tanto el gran peligro, que las computadoras no podían trabajar después del 2000, que otras cosas, que iban cosas terribles, y que ya la venida del Señor. Nada de eso pasó, porque todo tiene que ver con algo que es muy esencial para la venida del Señor, y es la predicación de este evangelio. Dice el Señor Jesucristo que cuando todo se cumpla, y cuando se predique todo, entonces vendrá el fin. Entonces es nuestra labor como creyentes de testificar, de dar testimonio, porque no dice la palabra que hasta que todos se conviertan, sino que hasta que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Entonces vamos a mirar, gracias a Dios, porque ya la cámara la pusieron correctamente. Entonces ahora sí podemos continuar con la lección. Yo estaba esperando que eso pasara. Entonces hoy vamos a hablar sobre que el Rey viene pronto. Amén. ¿Cuántos están emocionados con esa llegada? ¿Cuántos pueden decir Maranata? Jesús viene pronto. Entonces vamos a entrar con la palabra del Señor, empezando con 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, que dice el apóstol San Pedro sobre lo que es la venida del Señor, que nos da él con respecto a esa venida. Él dice: pero el día del Señor, o sea su segunda venida, vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Aquí nos habla San Pedro sobre la venida del Señor y el efecto que se va a dar antes de su venida, y lo que va a suceder después de su venida, y cómo ese día vendrá como ladrón de noche. En otras palabras, un ladrón no informa que va a entrar a una casa, sino que actúa con la sorpresa. Lo mismo va a ser ese momento inminente de la venida del Señor. Va a ser algo que va a sorprender a muchos, que quizás pensaron: eso son fábulas de los cristianos, eso no va a pasar, se van a reír, inclusive algunos hasta hacen mofa de eso,
que desde que siempre se ha hablado de eso, la venida, y dónde está su venida, por qué se demora, y vamos a encontrar nosotros que eso va a ser una gran realidad. Su venida va a ser algo de gran realidad. Y quisiera que miráramos 5 aspectos así sencillos sobre su venida y la inminencia de esa venida, que tienen que ver, primero que todo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él será visto por todos. Todos van a ver la venida del Señor, tanto los santos como los impíos. Segundo, y eso está en Apocalipsis 1:7, y segundo, esa venida será con poder y gloria. Va a ser algo extraordinario, va a ser como quien de pronto ve las nubes y se abren las nubes de una manera como se abre un pergamino, un rollo, y van a ver la entrada del Señor. Acompañado también vendrá, número 3, es que Él vendrá acompañado por ángeles, como lo dice Mateo 16, 27, 25 al 31, 25 31, perdón. Y será visto en las nubes del cielo, y la venida será personal y literal. Lo vamos a poder ver directamente, personal y literal, como vemos a cualquier situación o persona. Vamos a ver a Jesucristo lleno de su gracia y su amor y su poder de una manera gloriosa. Y también sabemos que el quinto punto o el sexto punto sobre la venida del Señor es que va a ser repentinamente, como lo dice ahí en 2 de Pedro que acabamos de leer. Entonces, varios capítulos son dados, como el capítulo en Marcos capítulo 13 y también todo el capítulo de Mateo 24, y 2 libros, en especial 2 cartas, la primera y segunda Tesalonicense, es dada todo con respecto a la venida del Señor. Este tema es de supremamente importancia para la iglesia del Señor, muy importante este tema. Y entonces, dado esa importancia, les recuerdo a todos los que nos están viendo que es esencial de entenderlo y saber que el Señor viene pronto, y Él va a dar a premiar a todos los que esperan su venida. Marcos 13 nos dice: al salir Jesús del templo, le dijo de sus discípulos, uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, mirando al templo, ¿verdad? Jesús le respondió y le dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo ya estaba profetizando lo que iba a pasar por el año 72, 78, después de él, que los romanos destruyeron Jerusalén y especialmente el templo. Entonces dice: señales antes del fin, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. No es la primera vez que le preguntan, es la primera vez que le preguntan, pero continuamente también encontramos en Hechos que le volvieron a preguntar cuando él ascendió al Padre: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Notemos una vez más que no solamente la fe cristiana, pero hay otras religiones que enfatizan mucho que va a haber un tiempo final y el final del mundo. Y aquí le hacen esa pregunta de nuevo estos discípulos de Jesús, tan especial con él, los más cercanos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y Jesús respondiendo comenzó a decir: mira que nadie os engañe. Eso es muy importante, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hemos visto que a través de la historia han aparecido personas que aún se han hecho pasar por Jesucristo y engañarán a muchos. Pero cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda. Pero aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Principios de dolores son estos. Es muy importante, porque dirás: bueno, ya todo esto ocurrió. Ya hemos visto que hay personas que hacen pasar por Cristo. Ya hemos visto de guerras. Hemos tenido guerras muy terribles, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial,
como ahorita en estos momentos estamos en una amenaza de una tercera guerra mundial. Entonces, guerras han pasado. Entonces, ¿por qué Jesucristo no ha venido? Bueno, también hay rumores de guerras, como estamos pasando ahorita. Dice, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, lo que estamos viendo, y reino contra reino, y habrá terremotos, los cuales sabemos que hay terremotos en estos momentos. Mientras estudiamos esta lección, se ha anunciado que es eminente que un terremoto grave le espera al estado de California. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Sabemos que hambruna ha sucedido en muchas partes del mundo, especialmente estamos viendo en estos días lugares que son muy ricos. Naciones que son muy ricas están pasando por hambre. Hoy justamente vimos el pueblo de venezolanos saliendo a las calles como ríos de personas gritando, estamos cansados del hambre, estamos cansados del hambre. Y hambres y alborotos, y vemos que sí hay alborotos en muchos lugares. Hay gente que en estos momentos hay alborotos, hay mucho odio de raza, de política, de entendimiento, hay mucho odio, inclusive se está haciendo división entre el género, entre el hombre y la mujer, y etcétera, como nunca antes. Pero esos son principios de dolores, solamente son expresiones de señales que son solamente principios de dolores. Porque Jesús nos advirtió también que en los posteriores días habrá una tribulación como nunca existió antes, ni nunca existirá. Algo terrible a la humanidad va a pasar. Entonces, continuamos con que, en qué sentido de la venida del Señor, como qué sentido tiene en cuanto cómo será. Entonces, la forma de su venida será personal y literal, como ya lo dije yo antes. Eso muchos los podrán ver. Va a ser muy personal ver esa venida. Las personas de pronto se van a encontrar un día, no sabemos en qué manera o a qué hora, pero sabemos algo que es muy fuerte, que va a ser muy fuerte, es que el cielo que acostumbramos a ver, de pronto va a tener un estruendo fuerte, un estruendo glorioso, y se va a ir el cielo como quien se abre un pergamino, como quien abre una ventana que siempre ha estado cerrada, y de pronto abre la cortina y ve hacia afuera qué está pasando, y ve la luz de los rayos del sol entrar y todo. Así va a ser aún más fuerte la venida del Señor. ¿Estás listo? Juan 14:3 nos dijo, y si me voy, Jesús dijo, os preparo un lugar, vendré otra vez. Una vez más, en todos los evangelios Jesús menciona su eminente regreso. Vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Hechos 1:10-11 es uno de mis favoritos momentos de la Biblia, unas escrituras que me encanta leer, porque aquí de nuevo los muchachos, Jesús está por ascender al Padre, y los muchachos están ahí pendientes antes de ser tomados en el cielo por las nubes, y le hacen preguntas a él, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hay que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo siempre he creído en algo, que con el tiempo van a ocurrir dos cosas. Estamos más cerca del Señor, o viene Él por nosotros, o nosotros vamos hacia Él, a medida que ocurre el tiempo. Y qué lindo y bueno que estar en Cristo Jesús. No lo mismo para las personas que no están en Cristo Jesús. Va a ser un tiempo de mucho susto y mucho pavor, porque van a entrar, ya Jesús ya viene como quien va a juzgar la tierra, y eso va a asustar a muchos que no están preparados. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, de nuevo los dos libros de Tesalonicenses, las dos cartas, hablan mucho sobre la venida, hablan mucho sobre el anticristo, de las señales de los últimos tiempos, y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, este evento glorioso va a ser muy impactante, no solamente para los vivos, sino también para los muertos. La forma de su venida va a ser visible y gloriosa. De nuevo, todos lo van a ver, todos van a poder ver. Ninguno va a negar que su venida
va a ser visible y gloriosa, la van a poder ver. Por eso tenemos que decir, como decían los antiguos, Maranata, que significa Cristo viene. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya no vendrá una vez más a la cruz a morir por nosotros, sino ya viene a rescatar a aquellos que lo esperan. Qué lindo es que nos preparemos, que a cualquier momento suceda eso, estemos todos listos para la partida con el Señor. Entonces Mateo 6:27 también es un capítulo fuerte de lo que es la venida del Señor. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, lo lindo es que nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ya lo hemos dicho antes en otras lecciones. Como creyentes estaremos en el tribunal, no estaremos en el gran trono blanco, porque ese es para los impíos. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, y allí donde se nos va a preguntar: ¿qué hiciste para el Señor en tu vida? ¿Qué cosas hiciste para servir al Señor? Todo creyente, de una manera minúscula, mediana o mayúscula, tiene opciones para servir al Señor. Todo creyente, hay mucho que hacer en la obra del Señor, hay mucho por hacer en el reino del Señor. No esperes que el Señor venga y te encuentre pereciendo o dormido. Tú tienes que estar despierto siempre, hablando espiritualmente a lo que Dios está hablando para tu vida y para el beneficio del reino de Dios, para que tú participes el propósito por cual Dios te ha llamado a que seas creyente. Lo que es la segunda venida en Cristo, la época de su venida, ese día no se nos ha revelado. Justamente la pregunta en Hechos fue: ¿cuándo va a ser, Señor, la restauración de Israel? Que va a ser otro tema más adelante que le vamos a hablar, muy diferente a lo que es la iglesia. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? El Señor dijo: no es de vosotros saber los tiempos, sino es mi Padre el que todo lo puso en una potestad. O sea que aún los ángeles no lo saben, pero el que lo sabe es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué? Porque justamente si pusiéramos una fecha, por decir el año 2019, enero 15, el año 20, las personas estarían escribiendo eso, estarán asustadas. O algunos hacen como ha sucedido en el pasado, que algunos han hecho cosas como endeudarse, irse de paseo, disfrutar un lugar y todo, para saber que cuando venga el fin del mundo, entonces por lo menos se dieron un gustico. Y otros, obviamente, si usted sabe que se acabó todo, entonces no van a tratar de desarrollar algún proyecto, algún plan para con sus hijos, para con sus vidas, y entonces se van a cruzar de manos y se van a arrinconar: Señor, ya vienes pronto, yo no voy a hacer nada. Que eso fue una de las tragedias en algunas iglesias, que fueron muy fuertes en enseñar sobre la venida del Señor, pero no enseñar de una manera de que el Señor puede venir mañana, pero prepárese por los 40 años siguientes. No decían de eso, sino que el Señor viene mañana. Entonces muchas personas no tomaban profesiones, no se preparaban, no se equipaban, pensando que la venida del Señor iba a cualquier momento pasar, que sí es una realidad y es bíblico, pero de todas maneras el Señor nos dice que nos ocupemos en el reino de Él, y es lo que el Señor le dijo a los muchachos. Le dijo: bueno, no es de ustedes saber, porque mi Padre lo puso toda una potestad. Más bien, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en el resto del mundo. O sea, ocúpense de predicar el evangelio, que el Padre Celestial se ocupa cuál es el día final. Entonces, cada cual en su ocupación, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, 36 al 42. Mateo 24 es un capítulo tan excepcional y necesario para todo creyente que lo lea despacio, para saber, para que nadie te engañe, sino qué son la evidencia de lo que va a venir para la venida del Señor, qué es necesario, cuáles son los elementos necesarios. Pero el día y la hora nadie sabe,
Si alguien te dice, es que yo calculé, es que yo soñé, es que tuve una revelación, entonces no estaría con la palabra, porque esto lo está diciendo Jesucristo directamente. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán todos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una en el molino, y una será tomada y la otra será dejada. Sabemos que una de ellas es creyente y la otra no es. Esto no es que hay dos creyentes aquí, sino que una sí cree, otra no cree. Porque entonces Dios haría excepción de personas. Pero aquí solamente para los creyentes serán tomados. ¿Verdad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor les da este entendimiento bien claro a ellos, porque en los días de Noé, imagínense Noé construyendo con sus hijos allí esa gran arca. Y imagínense las burlas, los chistes, las bromas a Noé y a sus 3 hijos y a sus nueras, cómo estarían burlando él y a su esposa. Y sin embargo Noé seguía construyendo, y ellos burlándose y burlándose. Me imagino que cuando empezaron a escuchar la lluvia se seguían riendo, y cuando vieron que la lluvia no paraba y no cesaba, entonces ahí se empezaba a entrar en pánico, a ver a qué montaña escalaban o a qué árbol se subían, y eventualmente fue el gran diluvio. Lo mismo va a pasar con la venida del Señor. Muchos se van a anular de los hermanos, van a decir estos aleluyas fanáticos. Eso no es verdad, eso no va a pasar. Mire cuántas generaciones han dicho eso, y cuántas veces han dicho, ya llevan 2000 años diciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, y nada ha pasado. Eso no va a pasar. Bueno, ellos dirán eso, pero si la palabra lo dice es porque lo va a pasar, y eso va a suceder. Entonces Apocalipsis también nos dice algo muy claro que de prevención. Dice, el bueno siga siendo bueno y el malo allá usted siga siendo malo, porque el día del Señor va a venir a traer la recompensa para los buenos y también traer el juicio a los malos. De nuevo, será algo repentino. La segunda venida de Cristo será algo muy repentino. 1 Corintios 15:52, que es un capítulo también excepcional de lo que es el futuro, más allá de esta tierra, más allá de nuestras vidas. El apóstol Pablo aquí habla fuerte de lo que es la muerte, y lo que es la segunda muerte, y que es la resurrección y demás. Y él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Ahora nosotros sabemos que algunos les impresiona mucho cuando están por ahí caminando despacito, escuchan una trompeta fuerte, nos da impresión, ¿no es cierto? Cuando en algunas iglesias, como a veces acostumbramos aquí, empezamos servicio y se toca una trompeta. La razón por qué hacemos eso, por qué sucede eso, es porque en todos hay ya un sentir que cuando escuchemos una trompeta, es más, han surgido algunos momentos en que en Jerusalén se han escuchado el sonar de trompetas. Sabemos que las ondas de lo que es el sonido viaja a diferentes velocidades, pero cuando llegue el Señor va a ser muy definido ese sonido, y todos vamos a decir, llegó Él. Va a ser un momento tan especial que algunos, los mismos que decían, estoy esperando al Señor, pero tenían sus dudas, van a decir, era verdad, es verdad, Él viene. Va a ser un momento inesperado, como en 2 de Pedro 3:4, que lo dijimos antes. ¿Dónde está la promesa que algunos dicen y diciendo? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Entonces muchos dicen, van a decir esto, van a repetir, pero ¿dónde está? ¿Por qué tarda? Porque desde que durmieron nuestros padres las cosas siguen igual. Desde el principio de la creación no ha cambiado. ¿Cuándo va a venir? Y se van a reír, pero su risa se va a convertir en llanto. La segunda vez nos habla de la señal de su venida, y aquí están las señales una vez más. Jesús salió del templo, y cuando ya
se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin del señales antes del fin, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Marquen sus Biblias, señalen sus Biblias, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Si eso es el principio, yo no me quiero quedar a toda la tribulación. Amén. Y entonces, en relación con su iglesia, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, los de la iglesia, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una en el molino, y una será tomada y la otra será dejada. El Señor viene pronto por su iglesia. Iglesia, despierte. Iglesia, anuncie la venida del Señor. Iglesia, comparta a Jesús con sus amigos, con sus contactos, con sus conocidos, con sus familiares. Usted no quiere que nadie se pierda. La semana pasada hablamos justamente del infierno. Usted no quiere que sean nadie de los que usted conoce, ni sus familiares, a ese lugar tan terrible. Lo que sí sabemos es que Jesús viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene pronto por una iglesia, y después estaremos hablando si la iglesia va a estar después de esos dolores de parto, si la iglesia va a estar durante la tribulación, si va a ser arrebatada mediante la tribulación, o la iglesia va a ser arrebatada al final de tribulación. Eso lo veremos en las siguientes lecciones, pero ya sabemos que el Señor vendrá por su iglesia como Él lo prometió. Todo lo que Él ha prometido, Él ha cumplido hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga ricamente. Seguimos orando por sus peticiones. La hermana Betty está mirando las peticiones, contestando esas peticiones y orando y poniéndolas también con todos los grupos de oración para interceder por ustedes. Que mi Dios les bendiga ricamente, y gracias por ser parte de esta audiencia. Les agradecemos con toda sinceridad y gracias por compartirnos con sus contactos, porque a través de esos contactos hemos escuchado de grandes milagros que Dios ha hecho, que por personas que nos han visto por primera vez. Un saludo al pastor allá en Venezuela, al pastor Jairo Alvarado. Un saludo al pastor Espinosa allá en Panamá. Un gran saludo a los pastores en Nicaragua que están en reunión esta semana, que el pastor Matús fue allá a estar con ellos, pastor Ronaldo Rizzo y su esposa y todos los pastores alrededor les bendecimos. Y un saludo al pastor Matús y a todo su equipo que llegó a Nicaragua a preparar y equipar los santos para el siglo XXI. Que Dios les bendiga a todos ricamente.